Buenas tardes. Hoy vamos a empezar nuestra novena conversación sobre filosofía para niños. Y el tema que tengo para hoy es un tema muy especial y es un tema por el que tengo un particular interés, un particular gusto, que es la creatividad y el pensamiento poético en filosofía para niños. Filosofía para niños es un programa que se propone desarrollar la creatividad de los niños y de los jóvenes, pero no toda la creatividad en general, sino una creatividad muy particular, la creatividad literaria, la creatividad a través del ejercicio de la escritura, porque la escritura es, para filosofía para niños, el modo más fundamental, el medio mejor para desarrollar un pensamiento profundo. Particularmente un tipo de escritura que es muy bello, muy profundo y a la vez muy riguroso, la poesía. Entonces vamos a hablar hoy de la creatividad y del pensamiento poético desde la perspectiva de filosofía para niños. Empiezo como siempre presentando la agenda de la conversación. Voy en primer lugar a ocuparme de la noción de creatividad y en qué sentido hablar de creatividad y por qué filosofía para niños pretende desarrollar la creatividad, pero cómo entiende la creatividad. Y eso me va a llevar al punto central y es cómo la poesía es un camino hacia la reflexión filosófica, cómo la filosofía y la poesía no son dos mundos ajenos, sino que muchas veces la filosofía se ha hecho dentro de moldes poéticos. Y los niños son congeniales a la poesía. Es sorprendente, pero Lippmann lo dice muy bellamente. El camino de la poesía es un camino que puede ser bastante cercano a los niños y bastante cercano también en el sentido de que a través de su expresión lacónica muchas veces tejen pensamientos de una maravillosa profundidad. Muy bien, vamos a hablar de la poesía como un camino hacia la reflexión filosófica. Y a partir de eso vamos a explicar los principales supuestos del programa de filosofía para niños en torno al desarrollo del pensamiento creativo, de la creatividad literaria, etcétera, y les presentaré entonces la novela del programa de filosofía para niños en donde se trabaja toda esta temática. Susi, que es una novela orientada a cultivar el pensamiento poético entre los jóvenes. Terminaré mostrando algunos ejemplos concretos de cómo esto es posible. Y voy a mostrar algunos ejemplos concretos de cómo niños, incluso, y los casos que voy a presentar son de niños menores de 10 años, cómo escriben poesía y cómo pueden escribir poesía a partir de la exploración de estrategias muy sencillas en el lenguaje de todos los días. Y al final voy a hablarles muy brevemente de un proyecto en el que vengo trabajando hace varios años, que es un proyecto de escritura y desarrollo del pensamiento. Son unos talleres para desarrollar la capacidad escritural que todos tenemos, que están inspirados en filosofía para niños y otras cosas. Hablar entonces de la relación entre la escritura y el desarrollo del pensamiento y de esa propuesta para desarrollar el pensamiento a través de la escritura. Bueno, hablar de creatividad es una de esas cosas que es siempre difícil, porque la palabra creatividad suena muy bonito, pero no cualquier cosa es creativa. Tendemos a atribuir creatividad a cualquier cosa. Alguien dice algo que nos parece novedoso, interesante, y decimos, ¡ay, tan creativo! Vemos un dibujo de un niño y decimos, ¡ay, tan creativos los niños! Y a veces no son muy creativos, precisamente. Creo que a veces idealizamos a los niños cuando decimos que todos son creativos. No, muchos niños no son creativos. Muchos niños ya tienen un esquema que les han armado desde antes y que les impide ser creativos. Simplemente repiten fórmulas que ya está dada. Hablar de creatividad plantea una serie de dificultades y de paradojas. Y veamos por qué. Lo primero que es claro es esto. Ser creativo implica romper con nuestros hábitos constituidos. Es decir, uno para poder ser creativo tiene que intentar buscar hacer las cosas de un modo diferente a como los ha hecho siempre.
no es cómodo ser creativo, es más cómodo hacer lo que uno está acostumbrado a hacer lo que uno ya sabe hacer del mismo modo que siempre lo ha hecho. Y muchas personas dicen, ¿y por qué toca hacer las cosas distinto si así me funcionan, así me salen bien? ¿Para qué tengo que cambiar? ¿Sí? Muchas veces uno puede inventar, muchas veces uno puede tratar de hacer las cosas distinto, no porque esté mal como las está haciendo antes, sino porque quiere descubrir nuevos caminos. Entonces, ser creativo implica arriesgarse. La persona común y corriente que simplemente quiere vivir cómoda, de forma placentera y sin meterse en ningún problema, pues no va a ser creativo, porque ser creativo implica riesgo. Y para ser creativo hay que saber perderse en la propia búsqueda. Para ser creativo hay que ser capaz de cometer errores. A mucha gente le cuesta ser creativo simplemente porque tiene un miedo absoluto a embarrarla. No, el que quiere ser creativo o está dispuesto a embarrarla o haga las cosas como siempre las ha hecho. Simplemente siga sin mejorar los hábitos que ya tiene, sino siga haciendo todo de la misma manera. No, ser creativo implica arriesgarse, hay que saber perderse en la propia búsqueda. Hay que atreverse a hacer las cosas y puede que al principio salgan mal. Puede que al principio incluso uno nunca sepa para dónde va. Yo me acuerdo que un día hablando con Matthew Lehman cómo se había originado su programa, yo le dije, bueno, ¿y ustedes tenían claro para dónde iban? Me dijo, mire, yo al principio no sabía para dónde iba. Yo empecé a buscar y a buscar y escribí unas novelas y las probé con los alumnos en la escuela y veía que funcionaban, invité a unos maestros, pero yo durante mucho tiempo no tenía muy claro para dónde iba. Después empecé a preguntarme a ver qué objetivos tengo. Pues, claro, el que pretende crear algo nuevo, al principio va a andar perdido, porque la creatividad solo se desarrolla en medio de dificultades y venciendo muchos obstáculos. Cuando uno mira las historias, por ejemplo, de hombres muy creativos, como grandes artistas, personas como Mozart, como Picasso, como grandes creadores, encuentra que sí, crecieron en un ambiente en donde tenían muchas facilidades para desarrollar sus aptitudes para la pintura o para la música, en el caso de Mozart, pero que también tuvieron que vencer muchísimas dificultades, que para ellos la cosa no fue fácil, que pasaron por muchísimas crisis. Si uno piensa en eso, hay una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué convertimos la creatividad en un objetivo educativo? ¿Puede ser la creatividad un imperativo educativo, un objetivo, o es solo una posibilidad? Yo creo lo segundo. Yo creo que la creatividad no puede ser tenida como un objetivo educativo para todos. Todo el mundo debe ser creativo. No, todo el mundo no va a ser creativo. Y sería tonto aspirar a que todo el mundo fuera creativo. Lo que tenemos es que dar la posibilidad y la vocación para que la gente manifieste sus capacidades creativas. Además, los que son creativos lo son en campos muy particulares. El que es creativo en el campo del arte no por eso es creativo en el campo de la tecnología. Hay a veces mentes poderosas como la de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un hombre tremendamente creativo en el campo del arte y fue un gran pintor, pero además fue un gran ingeniero. Y entonces tenía creatividad en el campo del arte y en el campo de la tecnología y también en el campo del pensamiento. De hecho, su tratado de la pintura es un tratado filosófico sobre la pintura. Pero son pocas las personas de una mente tan universal como la de Leonardo da Vinci. Ordinariamente hay personas que simplemente no son creativas, siguen rutinas y saben hacer las cosas bien, y está bien, y a todo el mundo no hay que pedirle que sea creativo. Y el que es creativo no es creativo en todos los campos, es creativo en campos muy particulares. Seamos sinceros, no sabemos muy bien del todo qué es la creatividad. De hecho, ese es uno de los temas centrales de la psicología cognitiva contemporánea, e incluso en la filosofía hay mucha gente que hoy en día discute qué es ser creativo. No lo sabemos muy bien. Intentamos entenderlo, pero no tenemos una definición absoluta de creatividad.
No hay una sola manera de entender la creatividad. En realidad la noción de creatividad es una noción sobre la que hay muchas disputas en el campo de la psicología, en el campo de la filosofía y en muchos otros campos. Nadie tiene ni la definición correcta de creatividad, ni la fórmula para ser creativo o formar personas creativas. Pero tenemos ciertos criterios, eso sí. Consideramos creativo, por ejemplo, algo que es original, es decir, es creativo porque nunca habíamos visto eso antes, ¿cierto? A a un señor como Tomás Alva Edison lo consideramos creativo porque se inventó una cantidad de cosas que no existían antes. O a Graham Bell lo consideramos creativo porque se inventó el teléfono y entonces de ahí surgieron otra cantidad de cosas y ya vamos en que tenemos unos celulares que nos permiten comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en segundos. Sí, fueron originales. Lo que crearon fue único. Ese es otro criterio de creatividad. Podrán hacer todas las copias y todas las imitaciones de la Mona Lisa de Leonardo. Sin embargo, ese cuadro es único. Podrán hacer todas las imitaciones del David de Miguel Ángel, pero el David de Miguel Ángel es uno solo, tiene una identidad propia. Una obra creativa es original, es única. Y en cierto modo tiene, ese es otro criterio clave, la armonía, ¿cierto? Uno para decir que algo es creativo también mira si hay proporción o no. Cuando uno ve proporción dice, uy, esta obra quedó bien hecha, ¿no? Desde la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles, al observar todos los animales, una de las cosas que le llamó más la atención del animal humano, del hombre, era la proporción que había entre sus partes. Eso lo expresó también muy bellamente Leonardo en esa pintura del hombre, donde pinta al hombre dentro de un círculo perfecto, mostrando toda la armonía que hay entre sus partes, ¿no? Criterios como unicidad, armonía, originalidad, son criterios de creatividad. Pero esos criterios están en permanente cambio. Resulta que los criterios para ser creativo van cambiando. Hasta hace poco más de un siglo, solo se consideraba una poesía creativa aquella que seguía unas normas estrictas de métrica. Entonces, un poema tenía que tener, por ejemplo, tantas sílabas por verso, y entonces había octavas y había décimas. Entonces, versos de 8 sílabas, versos de 10 sílabas, y tenía que rimar uno con otro y tal. Había una serie de normas de rima, de métrica, etcétera. Pero eso con el tiempo cambió. Sobre todo un gran maestro del verso libre, Walt Whitman, el gran poeta norteamericano. Ese hombre empezó a componer, a cantarle a todo lo que pasaba en su país, a cantarle a una locomotora, a responder poéticamente las preguntas de los niños. Y se olvidó de la métrica y se olvidó de todo. Y los criterios poéticos cambiaron con hombres como Walt Whitman, por ejemplo. Claro, pero además los criterios de la creatividad no solo se aplican al arte, aquí acabo de poner muchos ejemplos artísticos, pero también ya lo insinué, hay creatividad en el arte, pero hay creatividad en la tecnología, pero puede haber creatividad en la política, pero puede haber creatividad en las relaciones personales, la creatividad es algo que se puede dar en muchos campos distintos, la creatividad no es el monopolio de los artistas. Lo que tenemos que tener claro es que la creatividad no es simplemente innovación. No solo es el que hace alguna cosa nueva, interesante, que a lo mejor es muy nueva hoy, pero ya mañana no tiene mayor poder. Muchas, eso pasa mucho con buena parte del arte que hoy es puramente comercial, con la música de moda. Hoy en día todo el mundo escucha el reggaetón X y entonces durante un año se oye por todas partes, después no se vuelve a oír nunca. Mientras que las grandes obras de la música perduran en el tiempo. La mera innovación no.
También algo es creativo cuando perdura en el tiempo, cuando se va recreando a través de nuevas formas, ¿cierto? Sigue siendo tan importante hoy una obra como El Quijote, después de más de 4 siglos de haber sido escrita, porque se relee, se reinterpreta, porque gente de otras culturas se fascina con ella. La creatividad no es mera innovación. Tampoco se trata simplemente de romper imágenes. Existió en un momento de la historia de la iglesia lo que se llamaban los iconoclastas, es decir, todos aquellos que se dedicaban a romper imágenes, creyendo que rompiendo las imágenes se acababa con, con ciertas creencias mitológicas y demás. No, no solo se trata de romper imágenes, el arte de hoy es muy iconoclasta, ¿no? Entonces el arte de hoy llega y pide, hace una figura de Karl Marx y le pone un cigarrillo de marihuana en la boca y entonces eso les parece muy creativos porque genera mucho escándalo. No, para que una obra sea creativa se necesita mucho más. ¿Qué es la creatividad? Y yo voy a tomar aquí la definición que me dio un día un niño de La Calera, Cundinamarca, se las comenté el otro día, Yalmar, cuando los invité a mi casa y entonces pintaron algo y luego lo escaneamos y conversamos sobre lo que hablábamos. Yo un momento que el que me dijo es que yo soy creativo, y le dije, bueno, ¿y qué es la creatividad? Y entonces, después de ponerme, le dije, no, dime qué es la creatividad. Y me dijo algo que siempre me llamó la atención. Creatividad es ponerle a las cosas más de lo que las cosas tienen. Entonces me lo dijo este muchacho, Yalmar. Lo que dice es muy interesante. Dice, mire, lo primero que dice es que en las cosas hay un orden, una estructura. Las cosas no son desordenadas, las cosas tienen una forma de ordenarse, ¿cierto? Pero yo puedo ponerles algo más. Y uno siempre tiene que ir pensando las partes que constituyen algo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo muy elemental. Yo para hablar con ustedes a través de esta cámara hago una composición del lugar. Tengo que encontrar el lugar adecuado donde no moleste a nadie, pero no quiero solo poner una pared, entonces pongo el cuadro mío. Aquí está, ese es el cuadro, eso es una pintura de mi hijo cuando estaba pequeño, que le encargué a un pintor. Y aquí está la foto de mis hijos. Claro, pero de golpe yo me empiezo a mirar y veo que hay una cosa que desentona ahí. El otro día era una cosa que, como una aspiradora que ustedes ven ahí detrás, eso desentona, ya logro taparlo, ¿cierto? Porque eso rompe la armonía. Por ejemplo, acabo de ver que hay una cosa que rompe la armonía. Esto es un pozo de suero fisiológico. No debería estar ahí. Después me di cuenta que estaba. Claro, la creatividad consiste en que yo voy componiendo cosas, quito, pongo en las cosas algo más de lo que ellas tienen. Lo que está diciendo este niño es algo muy bello. ¿Qué es el proceso creativo? Es un proceso de descubrimiento y reconstrucción de significados. Yo puedo, por ejemplo, para escribir un poema, tomar un poema que ya existe y reescribirlo. Yo a veces escribo poemas así. O les doy a mis alumnos un poema y les digo, les doy un poema y les digo, le van a quitar tantas palabras y me las van a cambiar por estas. Y sale otro poema. ¿Cierto? Porque es que en buena parte se trata de saber jugar con estructuras. Es decir, para ser creativos uno tiene que comprender la estructura de algo, comprender cómo está armado ese algo, porque finalmente cualquier cosa que uno tome es una estructura. Si uno toma una frase, esa frase es una estructura. Yo siempre cuento una historia que me enseñó a mí esto. Cuando mis hijos estaban pequeños, a ellos les gustaba mucho Winnie the Pooh, pero yo no les quería leer el Winnie the Pooh comercial, pero no conseguí una traducción buena al español de Winnie the Pooh, entonces me conseguí el texto original en inglés y empecé a traducírselo y se los leía en la traducción que yo les hacía. El cuarto capítulo de Winnie the Pooh se llama Donde Puerquito encuentra un gelufanto. Puerquito y Winnie the Pooh deciden cazar un gelufanto. ¿Qué es un gelufanto? Nadie sabe qué es eso. El término en inglés es halfon.
algo como parecido a un elefante, pero un gelufante. Nadie ha visto un gelufante, pero ellos deciden que van a cazar un gelufante, entonces van a hacer una trampa para coger gelufante. Y entonces ponen la trampa, pero por la noche Winnie the Pooh piensa, pero hay que poner un cebo en la trampa, ¿no? Pues él cree que como a él le gusta tanto la miel, al gelufante le debe gustar la miel, entonces va y pone en la trampa una coca llena de miel, pero se levanta a las 4 de la mañana con ganas de miel y no tiene, porque se la llevó a la trampa de gelufantos, entonces va a la trampa de gelufantos, él se había quedado a encontrar a las 6 de la mañana con Puerquito para ver si había caído el gelufanto, entonces él va y mete la cabeza entre la coca esa y se le queda metida para comer la miel y sale y se le queda metida y no se la puede quitar y entonces empieza a golpearse contra todo y tal. Y en ese momento viene Puerquito y ve esa vaina tan rara con una cosa en la cabeza golpeándose contra los árboles y cree que eso es un gelufanto. Y entonces sale corriendo espantado. ¡Socorro, socorro! Un horrible gelufanto. Del susto empieza a cambiar las palabras. Jicorro, jicorro, un celible gelufanto. Gelorro, gelorro. Yo les leía eso a mis hijos y mi hija tenía entonces 3 años y medio, 4, les leía esa historia y le parecía divertísima y se reía y se reía. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo se lo leía y ella aprendió el socorro, socorro, un horrible gelufanto, jicorro, jicorro, un celible ferrufanto, ta, ta. Y ella empezó a crear más frases. Gelorro, gelorro, y iba creando más frases. Sobre esa primera frase de socorro, socorro, un horrible gelufanto, ella empezó a crear nuevas frases. Luego además descubría que le ponía música a eso. Y entonces se inventaba canciones con esas frases. Un día estaba yo con ella en una piscina en la casa de mi papá, cerca de Bogotá. Y estaba mi hija y estaban varios de mis sobrinos. Y de golpe yo vi a todos los niños con una coca aquí metida en la cabeza y le dije a mi hija, ¿qué pasó? Me dijo, estamos jugando a los gelufantos. Entonces dirá, vea, qué tontería no. Fíjense, ¿qué fue lo que hizo un niño? Cogió simplemente una estructura tan elemental como la frase, socorro, socorro, un horrible gelufanto, y la fue recreando, fue redescubriendo significados en ella. De esa frase salieron más frases, de esas frases salieron canciones, de esas frases y canciones terminó saliendo un juego. El proceso creativo es un proceso de descubrimiento y reconstrucción de significados, que implica una adquisición y un manejo de reglas. A mí las teorías de la creatividad de hoy no me gustan, porque dicen algo absolutamente absurdo, y es que al niño hay que dejarlo a la libre expresión, como si en el niño hubiera libre expresión, como si el niño no naciera en medio de todos los condicionamientos sociales, como si su mente no fuera manipulada por la propaganda, por sus propios padres, por ¿cuál libre expresión? Lo que el niño necesita es que le demos estructuras con las que él pueda jugar y que las pueda recrear. Como mi hija cogió una frase y la recreó, inventó canciones, inventó frases nuevas, inventó un juego, etc. Porque lo interesante es que para que haya creatividad uno tiene que entender la regla, cómo funciona y empezar a aplicarla a muchos casos particulares y reinventar muchas cosas distintas. Ser creativo no es pelearse con las reglas. Esa es una concepción tonta de la creatividad. Creer que ser creativo consiste en romper estructuras. No, consiste en reinventar estructuras, en resignificar estructuras que ya tenemos. Y eso implica dejar espacios para la exploración de relaciones y para la libre expresión a través de diversos medios. La creatividad se desata no cuando le decimos a los niños sean libres, exprésense libremente, sino cuando se les entregan estructuras concretas con las cuales ellos pueden jugar. Es bellísimo hacer cosas, yo lo hacía con mis hijos y a veces lo hago con otros niños. Por ejemplo, me sentaba un rato con ellos a leer adivinanzas.
Y jugábamos un rato, yo les leía adivinanzas y ellos me ponían, y les pasaba el libro, entonces ellos me leían a ver cómo adivinar. Y después de un rato de jugar a las adivinanzas, les decía, vamos a inventarnos adivinanzas. ¿Cómo nos las inventamos? Entonces yo les decía, a ver, primero piensa en la respuesta, porque la adivinanza es pensar en algo, pero ocultarlo, ¿cierto? Una adivinanza, decía Roderick, es una definición hermética. Si yo quiero hacer una adivinanza sobre la ventana, tengo que hablar de la ventana sin nombrar nunca la ventana, sino diciendo cosas sobre la ventana. No puedo decir lo esencial, no puedo decir que es un pedazo de vidrio translúcido, no, esa es la definición de ventana, ¿cierto? Pero yo puedo utilizar metáforas para decir eso, entonces puedo decir que veo el bosque a través de tus ojos. Yo aquí al frente tengo una ventana y tengo un bosque. Si yo les digo, y veo el bosque a través de tus ojos, estoy hablando de la ventana, pero no la estoy nombrando. Y voy poniendo, finalmente, y eso es, uno les da una estructura elemental y empieza a jugar con ella, y empieza a jugar con ella. O les da una frase, o les da una estrofa, etcétera, o de golpe una estrofa que ellos mismos inventaron. Porque la creatividad es un proceso de descubrimiento de significado. Y para esto es muy importante aprender a manejar el lenguaje y todas sus figuras. Por eso es tan importante la poesía. Entre otras cosas porque la poesía siempre ha sido un camino hacia la reflexión filosófica. Una afirmación poética es siempre algo que da mucho que pensar, ¿cierto? Cojan cualquier metáfora. Cojan una metáfora de un poeta español, de esos grandes poetas españoles, por ejemplo, hay una bellísima de García Lorca, en su canción del jinete, es un poema en donde él describe un gitano que llega muerto sobre el lomo de un caballo en la noche, ¿no? Qué perfume de flor de cuchillo. Uy, es impresionante la capacidad que tenía García Lorca para manejar las palabras, para hacerlas interactuar, ¿no? Qué perfume de flor de cuchillo. Cuando uno oye eso, después de toda la descripción que cuenta que en la noche negra de los bandoleros cantan las espuelas y tal, esa canción del jinete es preciosa. Las metáforas nos obligan a empezar a explorar significado. Y a los niños eso les encanta. Hay una razón fundamental y es que el niño es el padre de la metáfora. Precisamente porque no maneja un caudal lingüístico muy grande, tiene que exprimirles al máximo los significados a las pocas palabras que tiene. Entonces habla de ojos orejones. La poesía es congenial a los niños y desde la antigüedad ha sido un medio fundamental para la expresión filosófica. Lippmann tiene comparaciones muy bellas entre las frases de los niños y ciertos fragmentos de los filósofos presocráticos, como Heráclito. Heráclito, los fragmentos de Heráclito parecen a veces escritos por un niño, son de una belleza. Y entonces cuando él dice, cuando él describe las almas, las describe como si estuvieran borrachas. Y habla de muertos inmortales, y habla de, utiliza, sabe jugar con las palabras. También la poesía es un medio de expresión filosófica, entre otras cosas porque la escritura poética es sintética. La escritura poética es, un verso es algo sintético, preciso. Y entonces la escritura poética nos exige pensar a la vez con profundidad, con precisión y con economía del lenguaje. En un lenguaje uno tiene que ahorrar las palabras. Un gran poeta latinoamericano, muerto no hace mucho, Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, él alguna vez escribió un texto muy bonito que eran unas instrucciones para escribir poesía. Y decía que los poemas se escriben como los telegramas. No sé si algunos, muchos de ustedes tal vez no conocieron los telegramas, donde uno tenía que escribir un mensaje, pero tenía que ahorrar palabras porque le cobraban por cada palabra.
pues los poemas también son un ejercicio de precisión y de economía del lenguaje. La expresión poética es simple. Entonces, claro, dicho todo lo anterior, como ustedes están viendo en Filosofía para Niños, no se trata de desarrollar toda la creatividad, se trata de desarrollar una creatividad más precisa, una creatividad literaria, que está inspirada en lo que ya vimos antes de las formas del pensamiento superior. Es decir, el pensamiento creativo que nos conduce a la creación poética es también el resultado de nuestra capacidad de pensamiento analítico, de nuestra posibilidad de intuir, del ejercicio reflexivo que hacemos planteándonos preguntas. De hecho, en Filosofía para Niños, la poesía, se escribe poesía, pero como resultado de un proceso de indagación filosófica. Yo recuerdo que cuando yo trabajé con Lippmann, por las noches nos sentábamos a leer Susi. Primero nos leíamos Susi, hacíamos una discusión filosófica y al final de la discusión él nos decía, vamos a escribir. Y nos hacía propuestas, a partir de lo que habíamos discutido y explorado, nos hacía propuestas de cómo escribir. Me acuerdo que un día me vio mi anillo de matrimonio, afortunadamente se me dañó, y entonces me dijo, ponga su anillo y usted le va a escribir un poema a su anillo. Vamos a escribir a partir de objetos, por ejemplo. Siempre nos ponía un reto poético, pero un reto poético que era una expresión del pensamiento, ¿no? El pensamiento creativo no es el fruto de la inspiración, no es que yo me siento y me inspiré. No, no, para inspirarse hay que crear las condiciones para inspirarse. La inspiración, yo tengo ahí un video en YouTube donde explico un poco cómo entiendo la inspiración. La inspiración es como ese momento en el que todo empieza a fluir. Piensen que entran en un lago de agua cristalina. Vienen sudados, cansados, y encuentran un lago hermoso de agua cristalina y se meten en el lago. El cansancio, el calor, empiezan a bajar y empiezan a sentirse relajados y empiezan a sentir que todo fluye. Y entonces empiezan a recordar muchas cosas y empiezan a hacer mucha relación. Eso es la inspiración. La inspiración es ese momento en que las cosas empiezan a fluir. Cuando uno escribe, tiene que preparar mucho ese momento en que las cosas empiezan a fluir. No es que yo me siento y escribo, no, yo cuando escribo, por ejemplo, cuando me siento a escribir un cuento, eso no es así nomás. Yo hago esquemas, elaboro, me imagino los personajes, me meto a la ducha y pienso en ellos, le doy vueltas, hago un bosquejo en un papel y un momento en que digo, ya, me acuesto, descanso un rato, como bien, estoy tranquilo, relajado y me siento y sale el poema, o sale el cuento, o sale lo que sea. Pensamiento creativo no es un fruto de una inspiración por ahí, se prepara, el acto creativo se prepara a través del riguroso ejercicio del análisis de nuestros pensamientos en el contexto de una comunidad de indagación. A través de la escritura en general y de la escritura poética en particular, uno cultiva al mismo tiempo la capacidad imaginativa y el rigor lógico. Porque no son dos cosas separadas. La lógica y la imaginación no están en pugna. Esto lo desarrolla muy bellamente Lippmann. ¿Recuerdan el ejemplo donde Elisa empieza a tener ese sueño en el cual en su sueño todos los animales son gatos, ¿se acuerdan? Porque la imaginación construye a veces jugando con las reglas de la lógica. En el mundo ordinario, todos los gatos son animales. Pero cuando estamos imaginando, puedo imaginarme un mundo donde todos los animales son gatos, donde todas las personas tienen 10 años, incluso los ancianos, incluso los niños recién nacidos, todos tienen, y entonces me lo puedo imaginar. Yo me puedo imaginar algo, pero luego lo tengo que desarrollar lógicamente. Yo me puedo imaginar la situación más absurda, puedo pensar la hipótesis más fantástica, pero para desarrollarla necesito lógica. Así es la creación. Una de las grandes obras de la literatura del siglo XX es La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿En qué consiste? Gregorio Samsa se despierta una mañana convertido en un escarabajo. Es imaginativo, un señor un día, ¡pum!, se despertó y era un escarabajo. Pero todo lo que pasa tiene que ser consecuente con eso.
La imaginación lo llevó a pensar un señor que se convierte en un escarabajo, pero luego todo lo que viene después es desarrollo lógico de esa hipótesis. A través de la escritura cultivamos a la vez la capacidad lógica y la capacidad imaginativa. Esa es la gran ventaja de la escritura. Y en filosofía para niños hay una serie de hipótesis, de tesis fundamentales sobre la importancia del desarrollo del pensamiento a través de la escritura. Liebman cree que en los niños hay impulsos poéticos que se van apagando por las demandas de la escolarización formal. Siéntense a escuchar las frases de muchos niños pequeños de 5, 6, 7 años, incluso menores de 4. Tomen las frases y anótenlas. Y descubrirán unas frases que son de un poder poético impresionante. Utilizan unas metáforas a veces fantásticas. Sin embargo, al poco tiempo, esos niños tan imaginativos se acostumbran simplemente a seguir las demandas de la educación formal. ¿Cómo mantener viva la perpetua búsqueda del significado que constituye nuestra vida? Nuestra vida es una lucha por el significado y la poesía es un arma esencial en la lucha por el significado. Y la poesía y la indagación filosófica son instrumentos esenciales para la búsqueda del significado. Francis Bacon decía muy bellamente eso. Si la lectura alimenta el pensamiento, si la discusión lo agudiza, solo la escritura lo hace más preciso, más riguroso, más bello. Por tanto, hay que aprovechar que los niños y los jóvenes están en capacidad de jugar con el lenguaje, de explorar las palabras, de encadenar sus pensamientos en frases cortas pero significativas. Y entonces, si los dejamos hacer eso, si los invitamos a que hagan eso, podrán redescubrir la poesía como un modo de expresión natural. Quitándole elementos formales, dejémoslos que escriban. Cuando ya sepan escribir y les gusta escribir de golpe, es interesante ponerles normas. Entonces vamos a aprender a usar la métrica. Entonces vamos a ver cómo riman las cosas que hacemos. Y a muchos les gusta, pero sobre todo no dejemos que la poesía se convierta en sentimentalismo fácil. No hay nada más que no hay nada más feo que esos cuasi poemas hechos de rimas forzadas. Es que tú eres una locura por tu gran ternura, que eso es lo más odioso del reggaetón. Aparte de que la música es horrible, es un sonsonete espantoso, el reggaetón es odioso porque es una poesía de la más mala calidad. André Gide, un escritor francés, lo expresó muy bellamente. La mala literatura está hecha de los más nobles sentimientos. La mala literatura está hecha de los más nobles sentimientos. La poesía bella es aquella que expresa de forma sencilla lo que siente cualquier persona. Me encantan los poemas, por ejemplo, de los monjes zen, porque son poemas elementales, sencillos. Hay un poeta norteamericano, uno de los grandes poetas norteamericanos del siglo XX fue William Carlos Williams. William Carlos Williams era un médico. Y era un médico rural, de esos que iba a visitar las casas, etc. Y tiene un poema que se llama Queja. En ese poema describe un parto que atiende en una madrugada. Hay una mujer que va a parir y él va a la casa a ayudarle a recibir a su hijo. Y el poema es la descripción del parto, y entonces describe a la mujer y todo eso. Es un poema descriptivo precioso. Y al final tiene una imagen bellísima para describir el primer rayo de sol que entra por la ventana, dice, y a través de la celosía, el sol nos ha enviado una aguja de oro. El sol nos ha enviado una aguja de oro. Eso es un rayo de sol, una aguja de oro. La poesía bella es sencilla. La poesía que hacen los grandes pastores. Para ser poeta no hay que ser un gran ilustrado. Uno de los más grandes poetas que ha dado la lengua española fue Miguel Hernández. Murió muy joven en la Guerra Civil Española, de algo más de 30 años. Miguel Hernández fue un gran intelectual, no señor. Miguel Hernández era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas.
que llegó a ser muy conocido porque ese pastor de ovejas, que la poesía le afloraba por todas partes, lo descubrió otro gran poeta que estaba apenas empezando, que se llamaba Pablo Neruda, que por aquella época vivía en España, en los años 30. Pero Miguel Hernández era un pastor de ovejas, era un campesino sencillo, etc. Y entonces se puede empezar por recuperar estructuras poéticas tan elementales, tan sencillas como el haiku. El haiku es ese poema japonés de 3 versos, de 17 sílabas. El primer verso tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 y el tercero tiene 5 sílabas. Y en esas 17 sílabas se expresa un instante. Los haikus son preciosos, a mí me encanta hacer haikus y me he inventado una técnica para hacer haikus. O el Liberi, que es un poema satírico de 5 versos donde se hacen ciertas rimas, etc., que inventó un inglés, Edward Lear. Se puede trabajar con coplas populares, se puede trabajar con muchas cosas distintas. Y lo que busca esta novela, Susi, es ayudarnos a despertar al mundo de la poesía, ayudarnos a comprender el mundo de la poesía. Claro, esta novela tiene un problema básico con el que yo tuve que enfrentarme cuando la, la traduje y la adapté culturalmente. Fue una novela escrita en inglés y la referencia de ella era la tradición poética en lengua inglesa, ¿cierto? Entonces, la novela original está en inglés y el manual para el profesor está lleno de poesía de los grandes poetas ingleses y norteamericanos. Hay poemas de Yeats, hay poemas de Wordsworth, hay poemas de Walt Whitman, de William Carlos, de muchos poetas. Lo que yo tenía que hacer era reescribir eso en una tradición poética en lengua española. Y entonces me tocó reescribir la novela en buena parte, cambiar muchos poemas, el manual reescribirlo. Finalmente ese manual que yo empecé a escribir fue el que se publicó en España por Ediciones de la Torre, etc. Porque Lippmann crea una novela, pero además crea una herramienta bellísima, que es el manual Escribir cómo y por qué, en el cual hay una cantidad de ejercicios, de retos de escritura absolutamente maravillosos. Y es una novela donde se discuten los problemas estéticos como el de la relación del pensamiento con la escritura, donde se analiza el proceso creativo, donde viendo las dificultades de Harry para expresarse a través de la escritura y toda la ayuda de Susie para que él descubra cómo escribir un poema, un cuento, etcétera. Ahí lo que está en juego es cómo funciona el pensamiento creativo, cómo se resignifica la experiencia a través de la escritura poética. Y se discuten problemas teóricos, la relación entre poesía y verdad, por ejemplo. El amor, al final de la novela, Susie y Harry terminan enamorados. Y todo este programa de Susie tiene una serie de estrategias y de técnicas de escritura poética que ya más adelante les voy a contar cómo las he reelaborado. Pero quiero contarles algo más bello aún. Para mí, la traducción, adaptación, reescritura de Susi fue una experiencia personal maravillosa. Y en gran parte se debió a algo que pasó una noche de forma completamente inesperada. Mi hija tenía por entonces unos 6 años. No sabía ni leer ni escribir porque ella estudió en el Colegio Italiano de Bogotá, donde el proceso de lectoescritura es lento, es muy interesante, pero es muy lento. Muchos niños a los 6 años ya leen y escriben, los del italiano a los 7, 8 apenas están. Ella todavía no sabía leer y escribir estrictamente. Sin embargo, tenía una capacidad literaria impresionante. Entonces, yo estaba traduciendo el manual de Susi, entonces de golpe ella entró al cuarto donde estaba trabajando y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy traduciendo un libro. Y entonces me dijo, ¿de qué? Dije, de poesía, creí que se iba a quedar. Me dijo, yo quiero escribir un poema. Le dije, bueno. Entonces cerré mi archivo y le dije, escribe, dime tu poema. Le dije, ¿sobre qué vas a hacer tu poema? Y me dijo,
Voy a hacer mi poema sobre las perras. Nosotros teníamos varias perras, sobre todo una que era una perra siberiana, medio loca, y este fue su primer poema. Me lo dictó, ella no sabía escribir todo. Mis perras juegan todo el día y van corriendo y trombeando todo el día. Por eso es que yo las regaño. Me toca salir a perseguirlas. Me gusta cómo juegan, pero cuando están cansadas ya no quieren jugar conmigo. Y yo las animo para que jueguen conmigo. Gran poema, no. Frases descriptivas, cortas, precisas. La expresión lacónica y sintética de un niño de 6 años. Pero ya hay algo interesante y es cómo son capaces de resignificar el lenguaje. Dice que mis perras juegan todo el día y van corriendo y trombeando todo el día. Trombeando, ¿qué es eso? Mi esposa solía decir que una de las perras, la siberiana, era una tromba, que eso estaba corriendo y tumbaba todo, decía, esto es una tromba. Pues la niña lo transformó en trombear. La poesía está hecha de la capacidad que tenemos de resignificar el mundo a partir de la palabra. Ese fue su primer poema. Después ensayamos cosas, tengo cantidades, hicimos cuentos, claro, yo le servía un poco de amanuense y le hacía preguntas para que ella explorara, y hay una cantidad, no puedo presentar mucho, voy a presentar solo lo esencial. Y entonces jugamos y duramos 2 o 3 años en que jugábamos a escribir cuentos, a hacer poemas, ella me traía ideas, yo le hacía preguntas, cogíamos palabras y las pegábamos, hacíamos cosas distintas. Pero un día me sorprendió. Tenía unos 7 años, un poco más. Venía con ella, venía de Bogotá, iba hacia mi casa y me dijo, papá, escucha lo que te voy a decir. Me lo acabo de inventar. Me dijo esto. Esos osos tan mamones que comen macarrones, con nubes y pimienta que casi se revientan. Eso me lo sé de memoria, puedo sin mirar mis apuntes, puedo recordar. Esos osos tan mamones que comen macarrones, con nubes y pimienta que casi se revientan. Me encantó, entonces yo paré el carro y le dije, espérate porque se nos va a olvidar. Entonces saqué un papel y lo copiamos. Fíjense que hay cosas muy bonitas. Primero hay rimas, ¿no? Mamones con macarrones, pimienta con revientan. Tiene estructura, las frases tienen una... Quedó bien construido. Se lo inventó absolutamente ella. Yo nunca le dije absolutamente nada. Pero además tenía cosas bellísimas. Mezclar en un plato de macarrones una cosa tan abstracta como las nubes con una tan concreta como la pimienta. Esos osos tan mamones que comen macarrones, con nubes y pimienta que casi se revientan. Yo lo repetí muchas veces y nos lo aprendimos. Y un día le dije, ¿recuerdan lo que yo les había dicho de que tenían, de cómo una estructura se puede recargar? Yo le dije, oye, ¿y por qué osos? ¿Y por qué no perros, gatos? No, dijo, no, yo quiero osos. Dijo, bueno, entonces pues no mamones. Bueno, entonces empezamos a jugar y a cambiar partes. Esa era una estructura básica y sobre esa estructura básica se construyó un poema completo que dice así. Esos osos tan mamones que comen macarrones, con nubes y pimienta que casi se revientan. Esos osos tan loquitos que comen pajaritos, con lluvia y espaguetis y llenos de confetis. Esos osos tan matracas que comen espinacas, con queso y con espejos como si fueran trebejos. Esos osos, qué carajos, se comen los escarabajos, con sol y con ají que les baja por aquí. Esos osos tan bonitos de colores suavecitos, no me comen a mí porque no ando por aquí. Ustedes dirán, no, eso se lo inventé. No, yo no me lo inventé. Yo le ayudé a que fuera reestructurando, ella fue cambiando cosas, etcétera, le proponía, pero fue un trabajo conjunto. Claro, algunos dicen, pero es que no es totalmente original de la niña. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Es que los niños, el aprendizaje es un acto social, eso es lo que nos enseñó Vygotsky. Es que uno aprende en interacción con otros.
No le quitan ningún valor el hecho de que hayamos hecho un intercambio. Finalmente lo que escribió lo escribió ella y las palabras las escogió ella. Yo me acuerdo que cuando le mostré este poema a mucha gente, decía, lo hizo mi hija a los 7 años, ni siquiera sabía escribir propiamente todo. El argumento que muchos me dieron fue el siguiente. Me dijeron, pero usted es una niña ilustrada, usted es filósofo, en su casa hay libros, en su casa muchas personas escriben, usted es una persona. Pero eso no lo hace un niño cualquiera. Con mi hija se había criado Camila. Camila es una niña de La Calera, hija de Omaira, que ha estado con nosotros en la casa durante muchos años. Y Camila es una persona a la que yo adoro porque es una bellísima persona. Pero ella estudiaba en el colegio de La Calera. Y un día se me acercó y me dijo, padrino, yo necesito pedir un favor muy especial. Le dije, sí, Camila, cuéntame. Me dijo, es que me pusieron de tarea en el colegio, estaba en quinto de primaria en el colegio del pueblo, y le dijo, me pusieron de tarea escribir un poema y yo no soy capaz de escribir un poema. Yo veo que usted a veces escribe poema, entonces lo que le quiero pedir es que me regale un poema, porque si no me voy a rajar. Yo le dije, mira Camila, yo no te voy a regalar el poema, pero tú puedes escribir un poema. Me dijo, no, yo no soy capaz, a mí me da susto. Le dije, ven y jugamos a ver. Entonces yo solo le hice 2 o 3 preguntas. Primera pregunta, ¿sobre qué quieres hacer tu poema? Me dijo sobre las flores. Le dije, bueno, entonces dime una cosa. Cuando tú tomas una flor, ¿qué puedes hacer con ella? Entonces ella me dijo, la puedo mirar, la puedo oler, la cojo, la puedo arrancar la puedo tener. Entonces yo le di un papelito y le dije, mira, esas palabras que me acabas de decir, escríbelas en este papelito. Entonces puso mirar, tener, coger, agarrar, etc. Puso una lista de verbos. Le dije, bueno, ahora dime otra cosa. ¿Qué sientes cuando tienes una flor, la tocas, Me dijo, pues siento como felicidad, como paz, como ternura, como que la quiero cuidar y tal. Le dije, perfecto. Todas esas palabras que me acabas de decir, ponlas en este otro papelito. Entonces, en un papelito anotó unos verbos, en otro anotó unos sustantivos. Ahora hazme una cosa, escríbeme una frase con una palabra de este papelito y con otra palabra de este papelito. Entonces me escribió esta frase. Cuando miro una flor, veo la felicidad. Me dijo, bueno, ahí está el primer verso de tu poema. Síguelo construyendo con una palabrita de acá y entonces salió este poema. Cuando miro una flor, veo la felicidad. Cuando la cojo, me inunda la paz. Cuando la huelo, me huele a libertad. Cuando la arranco, siento ternura. Cuando la tengo, me dedico a cuidarla. El gran poema. No, pero no está mal para una niña que 5 minutos antes se sentía incapaz de escribir algo. Lo que pasó el otro día fue aún más sorprendente. Ella llegó feliz con su poema a la clase. Entonces la profesora le pidió el poema. Entonces ella le leyó el poema. La profesora la miró y le dijo, Camila, tú no pudiste escribir ese poema. Camila, que era una niña temerosa y todo, se le paró a la profesora y le dijo, ¿sabe qué, profesora? Ese poema lo escribí yo. Mi padrino me ayudó, él me hizo unas preguntas, me hizo un ejercicio, entonces le explicó qué había pasado, pero el poema lo escribí yo. La profesora le dijo, tú no fuiste capaz de escribirlo. Entonces la niña se paró y le dijo, ¿sabe qué, profesora? Yo sí soy capaz de escribir un poema. La misma niña que un día antes estaba muerta en miedo. Digo, yo sí soy capaz de escribir un poema. Y se sentó y escribió otro poema que dice así, qué bellas son las flores de mi bar, y yo las cuido tanto como lo hace mi mamá, qué bellas son las flores de mi mamá las cuida tanto porque se las regaló papá. A mí este me gusta mucho más que el otro, este tiene un ritmo propio, y lo escribió ella ya sentado en su pupitre sola para demostrar a la profesora que sí era capaz. Ese día Camila llegó a mi casa a almorzar, no cabía de la felicidad.
me dijo, padrino, padrino, le traje este regalo, este poema yo lo escribí, se lo traje de regalo a usted y me entregó el poema. Yo estoy seguro porque la conozco y porque soy muy cercano a ella que ese fue un día muy especial para ella. Fue un día en que recuperó profundamente la confianza en sí misma, las cosas maravillosas que es capaz de hacer la poesía. Hace unos años, ya como casi 20 años, me acuerdo que vi un taller de escritura en Quito y había allí un muchacho de Ambato que escribió un poema que a mí me encantó. Es un poema en donde cuenta la historia de Aladino, pero en el mundo de Internet. Lo pueden, en el texto que tienen en la plataforma que se llama Escritura y Desarrollo del Pensamiento, está el poema de este muchacho de Ambato. La escritura es un medio de reconstrucción de uno mismo, un medio para descubrir significado. Y filosofía para niños lo que nos promete es que la vida puede llenarse de nuevos significados y que la escritura es un medio para resignificar la vida, para desarrollar el pensamiento, para encontrarnos con nosotros mismos, para construir una identidad propia, para fortalecernos interiormente. Por eso, basado en Lippmann y otra serie de cosas más, yo me he propuesto hacer, de hecho ya está escrito, aquí lo tengo, aquí están todas las técnicas, ustedes tienen acá, es un programa de escritura, inspirado en tres cosas fundamentales. En el trabajo de Matthew Lipman de hacer de la escritura poética un camino hacia la filosofía. De una obra maravillosa que se llama La gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Gianni Rodari era un muchacho que estudió filosofía, pero que se dedicó al periodismo y que fue maestro de escuela y que creó una serie de técnicas bellísimas para que los niños pudieran escribir poesía en un periódico, en una página que había en un periódico en Italia. La gramática de la fantasía es de lo mejor para iniciarse en la escritura. Y de la propia experiencia mía con niños y con jóvenes de explorar la escritura como un camino para el desarrollo del pensamiento. Lo que hay acá en todas estas páginas son una serie de técnicas, en total 45 técnicas que siguen un programa muy detallado en donde en un trabajo de más o menos un año puede uno desarrollar sus capacidades escriturales. Cada técnica tiene muchos elementos. Cada técnica tiene por ejemplo, un video introductorio en donde yo hago una presentación como del sentido de la técnica, pero luego el que ve el video luego tiene el texto completo de la técnica, donde está explicado cada parte de la técnica, y entonces puede desarrollar, por ejemplo, una técnica se llama, para leerles algunos nombres, una técnica se llama la construcción de analogías y metáforas, cómo construir una historia a partir de analogías y metáforas, hacer poesía a partir de habilidades básicas, habitar poéticamente la vida cotidiana, esta se llama, son 45 técnicas, componer cuentos como problemas que se pueden resolver a partir de una clave dada, esas son técnicas inspiradas en Rodari. Hay otra de contar una historia que ilustra un pensamiento inspirada en Edgar Allan Poe. Hay otra que se llama escribir a partir de una imagen o un conjunto de imágenes. Hay otra que es cómo se escribe un diálogo. Entonces, esa técnica además va acompañada de una caja de herramientas. La caja de herramientas son una serie de elementos que le ayudan a uno a escribir. En las cajas de herramientas que hay modelos de escritura. Entonces, si yo les digo, vamos a escribir adivinanzas, les pongo modelos de adivinanzas para que los exploren y los tomen. Ver modelos le ayuda a uno. Hay textos teóricos en donde se explica qué es una adivinanza, cómo se construye, cuáles son las reglas de una adivinanza. Hay videos de YouTube, por ejemplo, en muchos casos, en donde hay personas que nos hablan del valor que tiene la poesía, de cómo se han convertido en poetas, bueno, de una cantidad de cosas. Hay herramientas de todo tipo. Por supuesto, hay modelos de grandes escritores, hay textos de García Márquez, de Cortázar, de Borges, de Juan Rulfo, de una cantidad de gente, porque lo que se trata es de dar muchas herramientas para el proceso escritural. Y por supuesto,
El resultado de cada técnica es que uno tiene que escribir. No es simplemente que le hablen de adivinanza, no, es que el ejercicio que uno hace después de explorar todo eso es que uno tiene, si la técnica es hacer adivinanzas, tiene que hacer adivinanzas, tiene que inventarse adivinanzas, o tiene que inventarse haikus, o tiene que inventarse un poema. Yo le doy un modelo, por ejemplo, tomamos un poema clásico de Quevedo lo leemos, intentamos captar su estructura, las reglas con las que está compuesto, y luego intentamos escribir algo semejante. Porque finalmente lo esencial es que uno desarrolle su capacidad escritural. Con las personas que iniciaron en este programa el año pasado, nos reuníamos semanalmente, además para compartir lo escrito y para redescubrir en una pequeña comunidad cómo estábamos escribiendo. A propósito de eso, yo ya les decía, bueno, fijémonos, entonces, por ejemplo, empezamos a fijarnos en cómo se usaba la puntuación para darle ritmo, armonía y sentido a la escritura. O empezamos a examinar cómo usar ciertos elementos muy básicos de gramática en la escritura, por ejemplo, cómo saber usar las conjunciones, las interjecciones, porque finalmente cuando uno trabaja sobre la escritura, trabaja sobre todo sobre uno mismo. El que quiera aprender a escribir, no solo aprender a escribir, algo más importante, hacer de la escritura una herramienta vital. Este programa que he organizado con un socio que tengo en México, con Víctor Hugo Narváez, a quien además le debemos que nos ha prestado su cuenta de Zoom para desarrollar estas clases. Junto con él tenemos este proyecto que ha empezado a marchar, al principio con muchas dificultades, por supuesto, por la pandemia, pero ahí hay un proyecto de desarrollo de uno mismo, de crecimiento personal a través de la escritura. Ya, profe, me pareció muy bonita e interesante también la experiencia que nos contó del ejemplo que nos ponía de su niña, que a pesar que era tan pequeñita, pues ella pudo crear esa poesía y rimaba perfectamente. Y también la experiencia de la niña, creo que era Camila, que ella como que le tenía miedos, decía incluso que no podía, pero usted le motivó para que ella mismo lo haga, porque fácilmente decía, bueno, no puedes, entonces yo te doy haciendo esta vez y ya, sino más bien le motivó para que ella mismo lo construyera. Y a veces es la falla también de algunos docentes que en vez de motivarle, a lo mejor le desmotivan y no creen que son capaces los chicos, porque en muchos de los casos, más bien como a veces se escucha, nos dan con guante blanco ese término que normalmente a veces se escucha, entonces nosotros creemos que no son capaces cuando en realidad si se les potencia, se les da esa motivación o se cree en ellos, pues pueden llegar muy lejos y alcanzar lo que a lo mejor pensamos que no. Eso. Sí, pero Jimena, yo solo precisaría una cosa, no se trata de motivación, en el sentido de decirles tú puedes, tú eres capaz, etc. Se trata de encontrar herramientas. Y guiarles también, claro. Claro, se trata de ayudarle a un niño a redescubrir el proceso de la escritura, ¿no? Las técnicas pueden ser muy sencillas. Lo que yo hice ese día con Camila, yo ni siquiera lo tenía preparado, se me ocurrió en ese momento. Cómo ayudarle a escribir un poema y entonces me ocurrió lo de los papelitos, explorar frases, simplemente verbos y sustantivos, y con eso es un poema. Y se desbloqueó. Tan se desbloqueó que al otro día ella hizo su propio poema sin ayuda de nadie y le demostró a la profesora que sí era capaz. No es solo motivar, es cómo encuentra uno la estrategia. Por eso las técnicas que yo escribí son eso, es intentar descubrir la estrategia que hay detrás de la escritura, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias claves por ejemplo, para escribir un diálogo? O las estrategias claves para escribir un cuento, o las estrategias claves para escribir un poema con ciertas reglas. Es un asunto de encontrar las estrategias para desbloquear el proceso de escritura. Es un asunto de aprender a experimentar con el lenguaje, de aprender a jugar con las palabras. En este curso online del que les hablé al final, eh, hay una cantidad de herramientas para eso, por ejemplo, para explorar las palabras. Cómo se aprende a jugar con las palabras, a explorar los significados de las palabras, a construir nuevos significados. Todo esto es, todo esto son herramientas y hábitos de escritura que se pueden aprender, que son muy interesantes, que son muy bellos,
que son muy gratificantes y que además de lo gratificantes que son, además de todo ello, son un arma esencial para la vida. La persona que escribe sabe procesar mejor sus propios conflictos. La persona que escribe encuentra un medio de expresión, de diálogo consigo misma. Yo siempre me acuerdo de la definición que nos da Platón del pensamiento. El pensamiento es el diálogo del alma consigo misma. La escritura es una herramienta esencial para dialogar con nuestra propia alma. Y si eso lo descubrimos desde niños, tenemos una herramienta vital poderosísima. Bueno, yo quiero justamente un poco yéndome a la idea también de Jimena y lo que usted un poco nos aclaraba, que no se trata de una especie de motivación, sino más bien de tratar de como profesores desbloquear este pensamiento y también incluso este miedo que a veces se tiene a este proceso de escritura, como es la poesía, por ejemplo. Y creo que también aquí parte mucho de la forma, no sé si me equivoco, pero lamentablemente son estas estrategias y estas metodologías, no sé si llamarlo así, que nos faltarían como docentes para poder recurrir a desbloquear este pensamiento de los niños, de las niñas, que en realidad está ahí, pero que nosotros tal vez lo coartamos de alguna manera. Y el proceso de nosotros como formadores también y nuestra formación docente es clave, creo yo, justamente llegar con estas estrategias a cumplir con este objetivo. Entonces, justamente yo recordaba, e incluso aquí con otra docente que tuvimos la oportunidad también en clases, yo aplicaba una estrategia a los chicos en una de las clases que teníamos y les decía a ellos, vamos a ir dando palabras, porque nos habían enseñado aquí, vamos a ir dando palabras y mediante esas palabras yo les daré algunos segundos y ustedes van a ir construyendo una historia. Y es justamente cuando a ellos ahí se les desbloqueaba el pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo les decía, primera palabra, astronauta, y ellos tenían que ir escribiendo. Luego les decía, por ejemplo, flores, incluían esa palabra y seguían escribiendo. Entonces, creo que es clave también la formación docente para poder llegar a esta... Sí, Tatiana, yo creo que ahí hay un punto clave, es decir, esto también es de estrategia, de técnica. La escritura es también un asunto de encontrar técnicas. La escritura es una práctica y uno tiene que mejorar las técnicas. Es un arte. Y entonces, igual que si queremos cultivar la pintura, pues tenemos que empezar por saber cómo coger el pincel, cómo mezclar los colores. Para escribir también necesitamos aprender técnicas. Y las técnicas son esenciales porque las técnicas ayudan a que el pensamiento se exprese de forma ordenada y fluida, ¿no?